Eso que estábamos siguiendo aquí contra el expresidente Álvaro Uribe por el tema de los falsos positivos y que lo estaba tomando la justicia argentina. ¿Por qué estamos hablando de esto hoy? Tenemos noticias sobre el tema, Ana Cristina. Noticias, Jennifer y oyentes, recordemos que en noviembre de 2023, 11 familias de víctimas, de distintas víctimas de falsos positivos, de lo que llamamos aquí falsos positivos, que son asesinatos en persona protegida, en nombre de la jurisdicción universal o bajo la figura de la jurisdicción universal, interpusieron una querella en Argentina, como se ha hecho en otros casos. ¿Y qué pasó con esa querella? Esa querella, precisamente el juez federal número 2 de Argentina, Sebastián Ramos, decidió archivarla. Pues la noticia hoy no es solamente ese archivo, sino que las víctimas que interpusieron esa querella, pues van a apelar. Entonces, esas son las dos noticias de hoy sobre el caso del expresidente Uribe en Argentina. Pues Ana Cristina, es una noticia importante acá para que tengamos un poco de contexto, porque uno cuando está fuera de estos temas puede decir, pero ¿por qué se va a investigar a un expresidente colombiano por temas que pasaron en Colombia allá, en otro país, en este caso en Argentina? Usted bien lo explica, por el tema de la justicia universal, pero pues este caso ha sido archivado, pero acá las personas que ven denunciado, las querellantes, van a apelar esta decisión justamente de este juzgado en Argentina. Benedict de Morlous, espero estar pronunciando bien su nombre, señor abogado y asesor internacional de las querellantes colombianas que llegaron hasta Argentina justamente pues para llevar este tema a la justicia universal. ¿Estoy pronunciando bien su apellido? Buenos días para usted, o buenas tardes, porque entiendo que está en Suiza. Estoy en España, sí, pero buenos días para ustedes y sí, buenas tardes. Bueno, explíquenos qué pasó acá, porque en Colombia si uno dice archivamos el caso, pues uno dice ya murió el caso ahí, esto ya está cerrado. Pero hay una segunda opción que viene en el caso que se adelanta dentro de la justicia universal contra el expresidente Álvaro Uribe por tema de falsos positivos en Argentina. Sí, absolutamente. En Argentina, el juez que investiga el caso tiene que decidir si pues sigue investigando o si archiva el caso. Y es la primera instancia, es decir que después las víctimas, las querellantes, pueden apelar en esta decisión y llegar a la Cámara de Apelación, donde vamos a presentar esta apelación y presentar nuestros argumentos que ya hemos formulado al juez. ¿Cuáles fueron las razones para archivar este caso contra el expresidente Álvaro Uribe en Argentina? Bueno, el juez decidió, apoyándose en la decisión de la CPI. Se recuerdan que la CPI cerró su investigación preliminar diciendo que básicamente había una justicia que funcionaba en Colombia. Usó los mismos argumentos diciendo, pues, si la CPI, la Corte Penal Internacional, lo ha hecho, porque yo seguiría investigando. Pero eso, según nuestra opinión, no es la opinión correcta y no es la opinión que se fundamenta en la jurisprudencia argentina. Porque la jurisprudencia argentina dice que hay que investigar un caso de crímenes internacionales muy graves, tal como este caso, si en el país donde ocurrieron los hechos no hay una investigación genuina. Ahora bien, tenemos la JEP, sí, pero la JEP sabemos que no investiga a exmandatarios. Eso nos deja con la comisión de acusación. Y ahí yo creo que todos colombianos, todas las colombianas saben que ahí pues no se investiga. Es un ente sumamente político que no ha llevado a juicio a ningún exmandatario y no está investigando el caso de los falsos positivos. Entonces, para nosotros, este concepto de subsidiariedad que aplica a la Argentina, que dice que investiga solo si no hay investigación en otras partes, pues estamos satisfechos. Entonces, es decir que no hay investigación genuina en otro país porque no la puede haber y no la hay en Colombia. Entonces, según nosotros, Argentina tiene que retomar el caso y tiene que investigar.
Sí, tiene usted razón. Por ejemplo, en la comisión de acusación, una de las investigaciones de falsos positivos al expresidente Uribe se le entregaron a Hernán Cadavid, que es de su partido político y que Uribe prácticamente es su padrino político y él fue el que lo tuvo que investigar. Entonces, pues eso nunca pasa nada. Abogado de Morlos, yo quisiera que nos hiciera un poco como un marco de otros casos, no este caso en particular, sino de otros casos. Es muy frecuente que se lleven casos a Argentina, casos sobre lo que ha sucedido en otras partes, por ejemplo, casos del franquismo, y que se archiven, y es decir, ¿el archivo es algo normal o qué es lo que pasa? Sí, es prácticamente una etapa común. Lo vimos en la mayoría de los casos exitosos en Argentina. Primero, el que mencionó usted del franquismo, que se interpuso hace unos 10 o más años. Y la jueza Servini al inicio decidió no impulsar y decidió cerrar después de unos meses ya la investigación. Las querellantes, las víctimas, las partes civiles apelaron y tuvo que reabrirse el proceso, y esto llegó bastante lejos, con exhortos a España, con un ministro que casi fue procesado. Entonces, pues podemos decir que fue una investigación todavía vigente y exitosa. Es también el caso de los Rohingyas de Myanmar. También el juez decidió archivar la causa, se apeló y se reabrió. Y hay un tercer caso de los uigures de China, también muy reciente, donde la Cámara de Apelación decidió confirmar el archivo, pero donde la Corte, la instancia superior, es decir, la Corte de Casación, que es la mayor instancia penal, decidió que se tenía que investigar estos casos por casi las mismas razones, es decir, que no hay una investigación genuina en otras partes del mundo. Entonces, la Argentina tiene que investigar porque tiene un mandado constitucional para investigar estos casos muy, muy graves. Abogado de Morlos, entonces, ¿de qué tiempos estamos hablando? Porque pues ya está el archivo de este caso contra el expresidente Álvaro Uribe ahí en Argentina, pero ustedes dicen vamos a apelar. ¿De qué tiempos estamos hablando? ¿Una decisión para saber si les reciben esta apelación o no? La apelación la tuvimos que formular, digamos, de forma breve, entre 3 días después del archivo. Entonces, esto ya se ha hecho. Ahora, lo que va a pasar es que el juez va a elevar la causa a la Cámara de Apelación y después se va a surtir una sala de esta Cámara, y esta sala va a decidir sobre una audiencia, y en este marco vamos a poder ampliar los argumentos. Yo no sé si esto va a suceder dentro de unos pocos meses. El mes de enero siempre en Argentina es un mes donde no hay pues mucha actividad judicial, entonces podría ser para, digamos, los primeros 4 meses o 3 meses del año próximo, pero no creo que tardaría mucho. Abogado de Morlos, yo le quisiera preguntar algo que es más como de opinión suya, de lo que usted ha visto del proceder de la justicia argentina en casos previos, en los que usted nos citaba. ¿Usted cree que la justicia ha actuado de manera independiente a los gobiernos de turno? Es decir, no tiene nada que ver que en este momento esté, por ejemplo, Javier Milei, es decir, en los otros casos que han sido en otros gobiernos que no son el de Milei, ¿se ha actuado independiente? ¿Usted ve esa independencia en la justicia? Pues por ahora, en este caso, no tenemos indicios de que el juez haya, digamos, trabajado de una manera que inconveniente o que haya una influencia externa. Entonces, por ahora, yo creo que pues no estamos de acuerdo con sus argumentos, pero no podemos, digamos, dudar de su independencia. Abogado de Morlos, una última pregunta, porque entiendo yo el espíritu de esta denuncia que llevan las víctimas de falsos positivos, familiares de víctimas que llevan a la justicia universal, porque ellos dijeron o dicen no se está aplicando justicia en nuestro país con el expresidente Álvaro Uribe por el tema de las ejecuciones extrajudiciales,
cuya explosión estuvo básicamente en su gobierno, aunque ya se sabía de algunas ejecuciones extrajudiciales antes del mandato de Álvaro Uribe. Pero pues aquí hemos pasado un proceso muy complejo de un acuerdo de paz que se firmó justamente entre el Estado colombiano y entre la guerrilla de las FARC, y a partir de ese acuerdo pues tenemos la Justicia Especial para la Paz, que ya está en etapa de sanciones en algunos de los macrocasos que está aplicando, y uno de esos macrocasos, uno de los más importantes y más dolorosos para nuestra historia, es el tema de ejecuciones extrajudiciales, conocido malamente como falsos positivos. Esto no es válido en la justicia universal para decir Colombia, dentro de sus jurisdicciones, dentro de sus fronteras, sí está aplicando justicia o tratando de hacerlo con el tema de las ejecuciones extrajudiciales, aunque no estemos hablando personalmente del expresidente, sino de todo lo que rodeó este macrocaso o estos delitos? Pues yo creo que haciendo un análisis muy jurídico, se puede concluir que digamos que justicia no se está haciendo de forma global y total. ¿Por qué? Porque la JEP y sus máximos responsables van a ser los altos mandos militares, ¿cierto? Uh-huh. Y esto no va a llegar hasta la cúpula, hasta, digamos, los altos mandos civiles. Así que ahí tenemos un vacío de impunidad que no es, correspondiente con el derecho internacional. Y por eso acudimos a la jurisdicción universal para, romper esta pared de impunidad que todavía subsiste en Colombia. Pues abogado Benedict de Morlos, gracias por estar con nosotros explicándonos qué es lo que está pasando con el caso del expresidente Uribe ahí en la Justicia Universal que se está realizando en Argentina. Estaremos pues muy atentos a esta apelación que ustedes como creyentes elevaron en la justicia de Argentina. Feliz día para usted. Muchas gracias. Ana Cristina. Sí, Jennifer, ahí como para ponerle un poco de contexto a los oyentes, la jurisdicción universal, que digamos es algo que hasta ahora pues nos ha sido un poco ajena, pues no sabemos mucho de ella. Hay casos que son, famosos. Por ejemplo, el juez Baltasar Garzón ordenó, en nombre de la jurisdicción universal, ordenó la captura del exdictador Augusto Pinochet. Otro ejemplo, hubo un torturador famosísimo del franquismo que era Antonio González Pacheco, le decían Billy el Niño. Él fue... y es horrible, el documental sobre él creo que todavía está en Netflix. También fue capturado en nombre, pues digamos, bajo esta figura de la jurisdicción universal. Entonces no es como que sea algo lejano. Por ahora en Colombia nos había sido lejano, pero los países apelan o grupos de litigantes de litigio apelan a la jurisdicción universal cuando ven que en un país todas las instancias de justicia se han agotado para llevar a cabo casos de víctimas, para adelantar casos específicos de víctimas. Y lo comentaba el abogado Ana Cristina, tienen ahí, por ejemplo, casos que están relacionados con el franquismo. Yo averiguando ya más a profundidad, tengo aquí causas contra las fuerzas de seguridad de Venezuela, también de Nicaragua o de Myanmar, que eso lo dijo el mismo abogado, así como los crímenes del franquismo. Y esta última, es decir, lo que sucedió en España con la dictadura de Franco, pues la causa es más emblemática porque ahí se han ido sumando incontables víctimas y en cuya investigación se ordenaron incluso exhumaciones dentro de España. Así que pues sí, para nosotros es un poco extraño entender que un expresidente colombiano esté siendo investigado justamente en otro país, en este caso en Argentina, pero pues sí, no es excepcional, ha pasado con otros países dentro de Argentina, y la explicación básicamente es que dentro del país donde se cometieron los delitos no se está aplicando justicia. Ese es el argumento para que tengamos que hablar de justicia universal, que es lo que está pasando allí. Y a usted que le gusta tanto, Sebastián, el tema de la Cámara, que le dicen Cámara de Absoluciones, pues uno de los argumentos de las querellantes, de las víctimas que llevan este caso a la justicia universal en Argentina, es que aquí la Cámara de Acusación, la Comisión de Acusación básicamente es una comisión de absolución en donde no va a pasar nada con este caso que se adelanta contra el expresidente Álvaro Uribe, y que por otro lado pues la JEP no lo puede investigar pues porque tiene fuero como expresidente. Es que la reforma a la justicia está embolatada hace años, acuérdese, Santos la intentó, se le cayó al final también porque pues Simón Gaviria, que era el ponente,
tuvo una entrevista muy desafortunada, no tuvo éxito. Después Duque no tenía esa agenda, pero también es verdad que el COVID pues, le condicionó demasiado su gobierno. Y ahorita, pues yo no he visto por parte del presidente una reforma a la justicia, Jennifer, que tiene que reformar sí o sí un mecanismo eficiente e independiente para que los aforados sean juzgados, que no lo hay. Sí, ahí Sebastián, mire, por ejemplo, sobre casos de falsos positivos contra el expresidente Uribe, había 2 casos, inclusive uno de los casos era contra el expresidente Uribe y su ministro de Defensa, el expresidente Juan Manuel Santos. Uno de los casos fue interpuesto por don Raúl Carvajal, ¿se acuerdan el que llevaba a don Raúl que murió después del COVID, que él siempre llevaba su camioncito a la Plaza de Bolívar? Él interpuso esa denuncia ante la Corte Suprema y después que la pasó a la Comisión de Acusación, porque precisamente él decía, a mi hijo lo mataron por negarse a cometer un falso positivo, y eso cayó en la oficina de Wadid Mansur. La otra investigación, que fue una investigación que llegó anónima, pero pues el anonimato no le quita validez a una investigación, llegó anónima con un par de discursos, que era el mismo discurso, fue un discurso que dio el expresidente Álvaro Uribe en la Comuna 13, y pedían que se investigara el discurso. Pues resulta que esa investigación se la dieron a Hernán Cadavid, que no solamente era un representante que fue de la UTL de Álvaro Uribe Vélez, previamente fue de la UTL, sino que también pues es una persona que pues Álvaro Uribe es su jefe de partido. Él también después en otro caso distinto fue pues testigo de la defensa de Uribe. Entonces la comisión de acusación es de verdad, es que es una vergüenza. Pero mire, en estos casos yo sí defiendo la autonomía de la justicia. La autonomía de la justicia de cada país y de cada sistema democrático. Por supuesto que todos tenemos críticas, y muy fundadas y muy serias y muy sólidas, con el comportamiento de la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, claro que sí. Y entre otras cosas está conformada de la forma en que está conformada, precisamente para que los presidentes terminen a suelto, no solamente Uribe, porque es que nos ensañamos pues que es que Uribe y Uribe y Uribe. Hagamos la lista de todos, y dentro de 2 años nos vamos a ocupar de por qué la Comisión de Acusaciones no se ocupa de Petro, precisamente porque está diseñada para eso. Pero que a un país cualquiera no le guste la manera como opera el sistema autónomo de justicia en Colombia, no quiere decir que tengan que meterse allí en ese país, porque es que nosotros queremos que el señor Uribe sea procesado, sea enjuiciado y sea condenado. En Colombia no ha habido un presidente más investigado, más enjuiciado y más procesado que Álvaro Uribe Vélez. No lo hay. Y entonces no, es que lo que están buscando es un tribunal que lo condene. Porque el tribunal, cuando lo absuelve, entonces ese tribunal está vendido, ese tribunal está al servicio de no sé quién y de no sé quién. Resulta que eso es lo que está pasando. Seguramente el doctor Álvaro Uribe tendrá sus motivos, sus razones, y seguramente va a tener que defenderse en instancias internacionales, pero por favor, respetemos la autonomía de la rama judicial en cada país, en cada sistema. ¿Qué tal Colombia? Igualmente procediendo con asuntos de Argentina o de España o de otro país. En Argentina, ¿cuántos presidentes han sido procesados? La señora Kirchner, la única, por corrupción, porque se robó una cantidad de plata de una manera tan escandalosa que tuvieron que procesarla y condenarla. Pero de resto, todos los presidentes argentinos igual terminan inmunes, porque no los tocan. Pero porque mire, las comisiones de acusaciones están diseñadas precisamente para eso. No quiere decir que yo esté de acuerdo. Yo lo critico, yo lo condeno, condeno el comportamiento de la Comisión de Acusación en Colombia. Oscar. Ojalá los presidentes salgan condenados cuando haya que condenarlos, cuando haya motivos para hacerlo. Sí. Pero Oscar, lo otro sí mire, es entrometerse en la autonomía de la justicia. Atendiendo a lo que usted dice, que en la Comisión de Acusación pasa de lado y lado, también hay que decir que así como a Hernán Cadavid, que es del Centro Democrático, le dan un proceso a Álvaro Uribe, también los procesos de Petro se los dan a Gloria Elena Arizabalaeta, que es la ex esposa de Roy Barreras, del Pacto Histórico, a Lirio Uribe, alfil número 1. Es que el problema yo no creo que sea Petro, porque Claro, es que es impresentable, es el sistema. Es de lado y Es el lado. sistema. Es decir, o sea, no es solo que con Uribe, Claro. sino que a Petro también le pasa lo mismo. Es la comisión de acusación la que no Es el funciona. diseño. Y ese es el argumento que ponen las querellantes en Argentina. Es el diseño. Y perdón, Ana, algo muy corto, es algo que a mí me cortaron personas de la Corte, Jennifer. Lo perverso de cómo funciona es que
allá llegan los casos y los congresistas van y se rapan y se piden ciertos casos que les interese para apretar su propia agenda. Pero además los mismos investigados, congresistas que están investigados, se meten a la comisión de acusación para presionar a magistrados de las cortes que los investigan, sí, y a mismos funcionarios de la fiscalía, pues porque la comisión también investiga a la fiscalía, o sea. Así es, y hay que decirlo que cuando se archivan investigaciones es votado por toda la comisión, o sea, no es solamente el investigador, sino que todos los que están ahí son los que votan, los que son digamos estos archivos o estos cierres de estas investigaciones, no es solamente el investigador, todos votan por esa investigación, sí. Y son de distintos partidos. Pero mire, hay una cosa que sí es y no hay reparto, cierta, ¿no, Ana? No hay reparto. Sí, claro. El presidente de la comisión hace el reparto. Hace el reparto. Es casi que a bolígrafo. Por ejemplo, sí. Claro, por ejemplo, a Hernán Cadavid se lo entregó Wadid Mansur, que Wadid Mansur había hecho la otra investigación contra Uribe. Pero mire, aquí también hay que destacar una cosa sobre, pues ya al margen de que le guste o no la justicia universal, la jurisdicción universal llegan esencialmente casos que son de lesa humanidad. Entonces, por ejemplo, con razón dice Oscar, bueno, después vamos a hablar lo mismo de Petro. Sí, es lo mismo que hemos hablado durante más de 20 años de Samper, que son crímenes de corrupción. Lo que estamos hablando de Petro, de la familia de Petro, son crímenes de corrupción. Los de Samper son crímenes de corrupción. Usualmente lo que llega, o mejor dicho, lo que llega a la jurisdicción universal son crímenes de lesa humanidad, y los asesinatos en persona protegida son crímenes de lesa humanidad. Pues ya veremos a ver qué pasa, Ana Cristina, con esta apelación que presentan los querellantes frente a la justicia universal en Argentina en el caso que se sigue contra el expresidente Álvaro Uribe por los falsos positivos o ejecuciones extrajudiciales. Hacemos una pausa.